¿Fue Shaquille O'Neal el jugador más dominante de la historia? ¿O estaba sobrevalorado? Es el debate que divide a los fans del baloncesto desde hace décadas. Por un lado, tienes una fuerza de la naturaleza, un tipo de casi 2,20 m y más de 140 kilos que movía a los rivales como si fueran muñecos. Por otro, críticos que señalan sus problemas con los tiros libres, su defensa a veces cuestionable y su condición física fluctuante. ¿Quién tiene la razón? Bueno, hoy vamos a intentar zanjar el debate de una vez por todas. Hemos dejado que la inteligencia artificial analice décadas de datos, estadísticas avanzadas y el contexto de cada temporada para darnos una respuesta definitiva. Prepárate, porque lo que la IA ha descubierto en Himalaya Virtual podría cambiar para siempre tu forma de ver al gran Diesel. Vamos a empezar por lo que todos recordamos, el Shaq de los Lakers. Principios de los 2000 junto a un joven Kobe Bryant, formó una de las duplas más letales que la NBA ha visto jamás. Durante ese tripit del 2000 al 2002, los datos son abrumadores. El Player Efficiency Rating, o PER de Shaq, superó el 30 en esas 3 temporadas consecutivas, una cifra que solo Michael Jordan y Wilt Chamberlain habían alcanzado. Pero la IA va más allá de los números básicos. Analizó algo llamado BoxPlus, Bondo por minuto US, que mide el impacto de un jugador en la cancha por cada 100 posesiones. El de Shaq estaba en niveles estratosféricos. Básicamente, tenerlo en la pista era como empezar el partido con una ventaja de más de 10 puntos. La IA lo define como el epicentro gravitacional del ataque. Los equipos rivales no tenían más remedio que mandar 2, a veces 3 defensores sobre él, y aquí es donde su dominio se magnificaba. O'Neal no solo anotaba a placer, sino que su sola presencia generaba tiros abiertos para compañeros como Robert Horry, Derek Fisher o Rick Foxen. La IA calculó el porcentaje de tiro de sus compañeros cuando Shaq estaba en pista contra cuando estaba en el banquillo. La diferencia es brutal. Literalmente, hacía mejores a todos a su alrededor, simplemente por el pánico que infundía en las defensas. Así que, en su apogeo con los Lakers, la conclusión de la IA es clara: no solo dominante, sino históricamente dominante. Pero ¿qué pasa con las críticas? ¿Qué hay de los tiros libres? La IA abordó esto de una manera interesante. Sí, su porcentaje del 52% desde la línea es, siendo generosos, terrible. Los críticos dicen que esto lo hacía un lastre en los finales de partido. Sin embargo, la inteligencia artificial analizó el famoso Hakasha, y los resultados sorprenden. Aunque la estrategia parecía funcionar a simple vista, la IA calculó la eficiencia por posesión. Incluso con Shaq fallando 1 de cada 2 tiros libres, la ofensiva de los Lakers seguía siendo más eficiente que una posesión defensiva normal de sus rivales. ¿Por qué? Porque paraba el reloj, metía al equipo rival en problemas de faltas, y, a menudo, Shaq cogía su propio rebote. Así que, aunque estéticamente era horrible y frustrante, el jaque Shaq no era la kriptonita que muchos pensaban. Era, en palabras de la IA, un inconveniente, no una debilidad fatal. La máquina concluye que su impacto ofensivo era tan masivo que incluso su peor defecto no lograba neutralizarlo. Era como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Ahora viajemos un poco en el tiempo. Antes de los Lakers, estaba el Shaq de Orlando, joven, más atlético, con un pelo que desafiaba la gravedad. Aquí la IA destaca su impacto inmediato. Llegó a la liga y la transformó al instante. Rompió 2 tableros en su temporada de novato. 2. La NBA tuvo que reforzar todas las canastas por su culpa. Pero más allá de la anécdota, la IA analizó su win share, una estadística que estima la cantidad de victorias que un jugador aporta a su equipo. En su segunda temporada, llevó a un equipo joven y sin experiencia a 50 victorias. La inteligencia artificial lo califica como uno de los ascensos más rápidos de un equipo en la historia, impulsado casi en solitario, por un solo jugador. Aunque no ganó el anillo en Orlando, la IA argumenta que su etapa allí demostró algo fundamental. No necesitaba a Kobe para ser un jugador, franquicia capaz de llevar a un equipo a la cima. Simplemente, se encontró con un Hakeem Olajuwon, en su mejor momento en las finales del 95, pero su impacto en la organización y en la liga fue inmediato y sísmico. Después de Los Ángeles, Shaq se fue a Miami. A muchos pensaban que estaba acabado, que sus mejores días habían pasado. Y aquí es donde la IA nos da otra perspectiva clave sobre su valor. Ya no era el monstruo anotador de 30 puntos por noche, pero su inteligencia en la cancha y su liderazgo fueron cruciales. La IA analizó el desarrollo de un joven Dwyane Wade. Los datos muestran cómo el porcentaje de acierto de Wade en penetraciones aumentaba significativamente cuando compartía pista con Shaq. De nuevo, el efecto gravitacional. Shaq atraía al pívot rival, dejando el camino libre para las cuchilladas de Wade. En 2006, ganaron el campeonato. La IA le da un crédito enorme a Shaq por ese anillo, no por sus números, que fueron buenos,
pero no espectaculares, sino por su rol de mentor y por seguir siendo un problema irresoluble para las defensas rivales, aunque fuera de una forma diferente. Sacrificó su ego, aceptó ser la segunda opción, y aún así fue indispensable para ganar. Esto, según la inteligencia artificial, desmonta el argumento de que solo podía ganar siendo la única superestrella. Demostró que podía adaptarse y seguir siendo un factor ganador. Entonces, ¿dónde encaja la palabra sobrevalorado? La IA también encuentra datos para sostener esa parte del argumento, especialmente en la última etapa de su carrera. Después de Miami, su paso por Phoenix, Cleveland y Boston fue decepcionante. La IA analizó su rendimiento versus su salario en esos años, y la correlación es negativa. Era uno de los jugadores mejor pagados, pero su impacto en la cancha, medido por estadísticas avanzadas como el V o RP valor sobre el jugador de reemplazo, se desplomó. Las lesiones le pasaron factura y su falta de condición física se hizo más evidente. Aquí es donde los críticos tienen razón. Durante esos años, su reputación y su nombre eran más grandes que su contribución real. La IA señala que los equipos lo fichaban esperando al viejo Shaq, pero recibían una sombra de lo que fue. Este tramo final de su carrera es lo que alimenta la narrativa de sobrevalorado, porque la gente recuerda a un Shaq lento y poco efectivo, cobrando un sueldo de estrella. Llegamos al veredicto final. La inteligencia artificial ha procesado todos los datos en el dominio bruto, en su apogeo, el impacto en sus compañeros, la sorprendente ineficacia del Hakasha, su capacidad de ganar como primera y segunda opción, y su declive final. La conclusión, Shaquille O'Neal no está sobrevalorado, pero la definición de su dominio debe ser precisa. La inteligencia artificial lo define así durante un periodo de aproximadamente 8 a 10 años. Desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000, fue la fuerza individual más imparable de la NBA. Su pico de rendimiento es comparable al de los más grandes de la historia. El problema es que ese pico, aunque increíblemente alto, no fue tan sostenido como el de otros jugadores como Michael Jordan, LeBron James o Kareem Abdul-Jabbar. Su declive fue más rápido y pronunciado. Por lo tanto, no es que estuviera sobrevalorado, es que su ventana de dominio absoluto, aunque legendaria, fue más corta de lo que su gigantesca personalidad nos hace recordar. Fue una supernova increíblemente brillante, potente y transformadora, pero que se consumió más rápido que otras estrellas. La IA concluye que el término, el más dominante, es correcto si nos referimos a su mejor versión. El término sobrevalorado solo se aplica a los últimos años de su carrera, cuando el mito superó a la realidad en la cancha. En resumen, la próxima vez que discutas sobre Shaq, tendrás la respuesta definitiva, respaldada por la inteligencia artificial. No fue un jugador sobrevalorado, fue un jugador con uno de los picos de rendimiento más altos de la historia. Un fenómeno físico y táctico que cambió la forma en que se jugaba al baloncesto. Su legado no es el de una carrera perfecta de 20 años al máximo nivel, sino el de una era. La era Shaq, donde un hombre era simple y llanamente una ecuación sin solución para el resto de la liga. ¿Estás de acuerdo con el análisis de la IA? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. El futuro no se espera. Himalayi Virtual se despide.